Hola mis amigos, bienvenidos una vez más para estar con nosotros conectados desde la casa. La palabra y la adoración el día de hoy nos bendecirán en gran manera. Este mes hablamos de la oración y seguimos orando. Bienvenidos a adorar al Señor. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Decimos a ti, Jesús. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy. Dile: por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Lo declaramos con fe. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Tú, Jesús, has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti, Jesús. Aleluya, tú la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Señor, y levantamos nuestra voz en esta mañana, declarando que tú estás, Señor, que tú estás en medio de cada oración, que tú estás en medio de cada hogar, Señor, que estás allí, Señor, acompañándonos en cada paso que debemos dar, Jesús. Porque
que con nuestros ojos, con los ojos de la fe, declaramos que las batallas que libramos están ganadas para nosotros. Declaramos, Señor, que tú estás obrando, Señor, a nuestro favor. Declaramos que tú estás actuando, Señor, en nuestro beneficio. Y declaramos, Señor, que tú, Señor, nos estás bendiciendo. Hoy, Padre Celestial, creemos, Señor, que tú estás en medio de cada circunstancia. Por eso, Señor, declaramos que estás obrando. Que las cadenas fueron rotas. Cristo todo lo venció. Decláralo para tu vida en esta mañana. Tú has ganado la batalla. Cristo todo lo venció. Y levantamos nuestra voz, Jesús. Aleluya. La victoria está en ti, Jesús. Aleluya. Tú la has ganado para mí. La muerte vencida está. Lo declaramos. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Hola amigos, parecer increíble, pero ya vamos llegando al mes de septiembre, el 6º mes de esta cuarentena, y al mismo tiempo vamos viendo un poco más flexibilizado el tema de las restricciones. Lo importante en esto es que no haya más contagios y especialmente que no haya más muertes. Hemos orado muchos días al Señor y cuando el justo clama, dice la Biblia, Jehová le oye. Pues seguimos orando, no porque sea el mes de agosto el tema de oración y por la pandemia, sino como dijera el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Entramos por sus puertas con alabanza y oración, porque estamos seguros que la mano del Dios omnipotente no se ha cortado para bendecirnos. Con pandemia o sin ella, seguiremos buscando el rostro del Señor. Seguiremos aprendiendo de esta situación a depender más de Dios, a creer en sus milagros para el día a día. Pero también debemos continuar perseverando en la escuela de la oración. Ya hemos aprendido que la persona del Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar como conviene. Y para esta clase de oración no es la excepción. Debemos aprender a orar de tal manera que podamos ver y creer que nuestras oraciones tienen un poder transformador. Oraciones que nos abran las salidas a todo lo que está cerrado. Oraciones con talante profético, pues ellas apuntan siempre al mañana de una respuesta segura. Hoy quiero presentarles unas características acerca de la oración que transforma. Y las tenemos basadas en el libro del profeta Isaías,
capítulo 58, versículo 1, que en Reina Valera dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La primera característica de esta oración que transforma es que debe salir de lo profundo del alma. Dice el profeta: clama a voz en cuello. Esa clase de oraciones salen de lo profundo del ser, como gritos desesperados de un alma en angustia, de alguien en prueba o necesidad, que no tiene cómo salir de ello. Y entonces clama con un lamento a voces que demandan pidiendo auxilio. Es un grito pidiendo, exigiendo respuesta. Es decir, grita con vigor y vehemencia. No es cualquier clase de oración la que transforma, es una que va acompañada con todas las fuerzas del alma. La primera vez que esta palabra aparece en la Biblia es en la expresión cuando Caín mató a su hermano Abel. Dios dice: la voz de la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. Génesis capítulo 4, versículo 10. Y si el cielo escuchó esa voz, ¿cómo te escuchará a ti cuando clames al Padre? Te va a escuchar. De tal manera el pueblo de Israel clamó a Dios pidiendo libertad por esos 400 años de esclavitud en Egipto, que el Padre Celestial los oyó desde el cielo y envió liberación para ellos. Dice Éxodo capítulo 2, el versículo 23. En la Nueva Traducción Viviente el texto dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. El mismo salmista lo afirma en el Salmo 3:4: con mi voz clamé a Jehová y él me oyó. Y es el mismo tono de angustia y dolor cuando el Señor Jesucristo clamó al Padre cuando estaba en la cruz del Calvario. En Mateo 27:46 dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos afirmar que las oraciones que le hacemos al Señor para que transformen nuestro entorno deben de salir de lo profundo del alma, sin temor, sin complejo alguno por el qué dirán, con el mayor de los sentimientos y las fuerzas del espíritu, del alma y del cuerpo. El gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo acerca de esto y la oración: necesitamos de hombres que oren de tal manera que su clamor sea al rojo vivo, que reflejen el vivo calor de un Dios vivo, hombres a los cuales se les pueda acercar y sentir el fuego de sus corazones que calienten también a ellos. Hombres que se abran paso, que clamen y ardan en todos los escenarios donde se muevan. Hombres cuyas oraciones los lancen como si fueran lanzados por el mismo cielo, como truenos que explotan, abriéndose paso en medio de todo lo que se les opone, impulsados por el fuego de lo sobrenatural. Tremenda frase que dice este hombre. El rey David, el salmista David, también lo entendió y dijo: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Salmo 69:3. Entonces, la invitación de Dios por medio del profeta Isaías es orar, pero orar de tal manera que el cielo nos oiga,
Como un atleta corre y suda al fin de ganar una competencia deportiva, yo te invito a sudar tus tiempos de oración. Apasionate orando, no por el esfuerzo y la gritería, sino por la constancia, la intensidad en tu lugar secreto. La segunda característica que tiene la oración que transforma es que nada ni nadie la puede detener. Si la primera clase de oraciones que transforman van acompañadas de pasión y de sentimientos en el lugar secreto o en nuestro altar de la oración, esta segunda característica nos indica que las oraciones que buscan la transformación de un entorno no la detiene el tiempo, pues son la voz del mismo Espíritu Santo que las produce y las lleva día tras día con gemidos indecibles al Padre. No existe ninguna clase de obstáculo, ni de personas, ni de distancias, ni de situaciones o tiempos que detengan una oración que va en busca de la transformación, ya sea de la economía, ya sea transformación de la familia, ya sea transformación de lo espiritual o de los problemas sociales de nuestro entorno. Quien ora, no importa desde qué lugar se encuentre, continúe orando, continúe clamando, mientras viva y trabaje, ore. Eso dice el Salmo 61:2. Desde el cabo de la tierra, desde un extremo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. De la misma manera que la temporada de lluvias aparece y el invierno trae la nieve y el frío, ninguna estación deja de llegar y cumplir con su propósito en ese círculo climático de la creación. Asimismo es el poder de la oración que transforma, no se retarda o aparece de manera intermitente. La constancia de la oración determina el gozo en las respuestas. Aunque tardare, seguiré esperando. Noche y día, semana tras semana, esperaré en Jehová y Él me responderá. Esa clase de oración es enfática. La palabra es: no te detengas, en la orden que da el profeta. No dejes de clamar. Si quieres ver la transformación de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu vida, de los que están contigo en derredor, no dejes de orar. Clama al Señor. La tercera clase de oración que transforma es la que Dios escucha. Es la escuchada por todas las personas que nos oyen, especialmente Dios. Cuando esta clase de oraciones que transforman salen de la garganta y del corazón del que ora, ellas le dan poder sobrenatural a esa persona y la transforma en un profeta, para que declare con poder las promesas escritas en la palabra de Dios. La orden del cielo es: cuando clames, cuando hagas tus oraciones que transformen, deben hacerse con sonido de trompeta, que todo el mundo oiga. Escúchalo, con sonido de trompeta. Esa clase de oración con trompeta es la que Dios determina y espera que nosotros oremos como lo hacía su pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando ellos escuchaban el sonido de las trompetas, eran convocados, eran movilizados como respuesta y obediencia al llamado. En Números capítulo 10, versículo 2, lo dice Reina Valera de esta manera: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, la oración que transforma
Es la que llama a la guerra espiritual estratégica. Es la que tiene los sentidos bien colocados. Es la que convoca al pueblo en torno de una causa. Es la que reclama una victoria. Y es la que celebra en adoración a Dios, que todo lo puede, que nos respalda siempre que oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. El profeta Isaías sentía la urgente necesidad del llamado de Dios por la transformación de su pueblo. Y lo dimensiona, recordando el valor del sonido de las trompetas, para que nadie se quede ni en silencio, ni en su casa, cuando es tiempo de pelear por lo suyo. Hoy no es diferente. Mi amado, Colombia, nuestras naciones, nuestras familias, nuestras vidas, nuestros ministerios nos necesitan en el campo de batalla. Entonces la orden es alzar nuestra voz y clamar como trompeta. El pastor y gran líder de los derechos humanos, Martin Luther King, dijo esto respecto del tema. Y es que la iglesia contemporánea es a menudo una voz débil y sin timbre, de sonido incierto. Es que a menudo es defensora a todo trance del sistema actual. Diría yo, se acomoda a la situación presente en la iglesia. Pero eso, y por eso necesitamos desde nuestro altar de la oración levantar nuestra voz, no acomodarnos, no silenciarnos, sino orar hasta que nuestra garganta nos duela. Debemos de orar hasta que veamos la respuesta, sin detenernos. Y debemos de hacerlo de tal manera que nuestra oración sea como sonido de trompeta que llama a la guerra. La cuarta y última característica de la oración que busca transformaciones en nuestro tiempo tiene que ver ya no con la actitud y el tiempo, la constancia, sino con la clase de mensaje que da esa oración. Una oración con tema, una oración temática. Esa cuarta característica dice que la oración que transforma denuncia el mal carácter, la mala conducta. La oración que transforma no puede guardar silencio frente al carácter de los malos. El que se mete a orar tiene que saber que en su corazón debe latir la necesidad de la transformación de una sociedad, de un país, de una familia. Los malos no pueden seguir siendo malos por la indiferencia de los buenos. No puede ser el que ora permisivo en su altar de la oración pidiendo para él cuando el mundo se le despedaza a sus pies. Cuando el malo destruye al pobre, cuando el malo destruye al huérfano, cuando el malo destruye a la viuda, a los niños, a los trabajadores, a las mujeres, a los enfermos, a los adultos mayores. La oración del que ora tiene que ser consecuente con esas injusticias. Debe ser pertinente con la guía del Espíritu Santo, que conoce y tiene de vista a todos los seres humanos. La clase de conducta de cada uno tiene que ser afrentada y confrontada por medio de la oración en el lugar secreto. Esa clase de oración, esa clase de aquel que ora por transformación, se debe enfocar en el arrepentimiento, no en la ira, no en el juicio, no, primero en el arrepentimiento de esas personas, porque Dios nos llama a orar con amor para que se salven, para que se libren del fuego eterno. Debe enfocarse en que la persona reconozca su maldad que ha venido practicando. Es orar para que sus conductas sean cambiadas, que se cansen de pecar, que se cansen de robar, que se cansen de extorsionar, de sobornar, de hacer cohecho, de prevaricar, de mentir, de engañar, que se cansen en una palabra de lo corrupto, de la corrupción, que se cansen de hacer daño, de practicar toda clase de violencia, de abuso, de maltrato
e injusticia. Allá va la oración de Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, denuncia las conductas de mi pueblo. Dios de esa manera le pedía a su pueblo que clamara a gritos, sin detenerse, que lo hicieran de manera continua y permanente, con el sonido de la trompeta, para que todos escucharan y los pecadores alcanzaran el perdón de sus pecados. Mediante esta clase de oración, mi amado hermano y amigo, es que los intercesores oran pidiendo que el Espíritu Santo transforme a esas personas. Y la oración también aplica para que los cristianos tibios sean confrontados por haber perdido el poder y la autoridad en la oración. La orden del profeta Isaías fue: anuncia a mi pueblo su pecado, porque el pueblo, los líderes espirituales y de toda la nación perdonaban al rico y poderoso porque era rico y poderoso, y al pobre lo condenaban por ser pobre. Dios a eso le llamaba injusticia. Dios dice: no hay perdón para el que no se arrepiente y no restituye al que le ha faltado. Hoy en día ese es el problema que existe en nuestras naciones. La gente pide perdón pero no restituye. Y en la Biblia la teología del perdón va acompañada con la restitución. Entonces, las oraciones que transforman llevan al liderazgo, a obedecer a Dios y no a los hombres. Todos debemos de orar con fervor, orar de manera que nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro país cambie con la ayuda del Señor. Los hombres que no reaccionan ante esta clase de oraciones pueden pensar que por sus obras, su ética, su conducta van a llegar al cielo, pero quedan cortos con su apreciación. Y es muy posible que en vez de ir al cielo terminen en el infierno con buena reputación, con buena ética, pero sin Cristo en el corazón. Lo mismo que un creyente tibio que piensa que no es muy necesario ser diligente con la vida de oración. O como el fariseo que creía que por orar en público y a grito entero, pero su corazón estaba alejado de Dios, él lo iba a salvar. No, Dios nos salva. Podemos entonces, después de esta disertación, dar un par de conclusiones para decir: lo primero, todas estas características de la oración que transforma no tienen que ver con lo físico. No tienen que ver que los demás nos oigan. No, tienen que ver con actitud de corazón. Número 2, todas estas oraciones que buscan la transformación se pueden hacer en el lugar secreto donde nadie oiga. Y mi Padre que oye en lo secreto nos recompensará en público. Un breve paréntesis. Uno de mis maestros me enseñó en la oración intercesora y me dijo: a los intercesores, el periódico y la televisión, los medios de comunicación se convierten en su manual de ayuda, pero también de demostración de cómo Dios responde. Entonces yo creo que cuando oro, Dios me responde porque la prensa comienza a mostrar la respuesta a nuestras oraciones. Lo tercero, a lo cual quiero acercar la conclusión, es las oraciones que transforman, vinculan los sentimientos, la pasión, las actitudes y los temas por los cuales se ora. Date cuenta, no es cualquier clase de oración. Número 4. La invitación de Dios entonces hoy es la misma. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de anunciar, no dejes de denunciar las conductas impropias de pobres o de ricos, de blancos o de negros, de hombres o de mujeres. Quien sea, denuncia para que haya transformación. El único propósito, como mi quinta conclusión de esto, es la clase de oraciones que transforma, es evitarle al malo el infierno y al tibio, al indiferente, su condenación eterna. Por eso yo puedo decirte en esta hora:
Dios nos quiere ayudar y podemos orar primeramente pidiendo misericordia, pidiendo transformación de conducta en la familia, en nuestra actitud como cristianos, en nuestra actitud con nuestros amigos, en el país entero, en las naciones de la tierra. Dejar el odio, dejar el dedo acusador y doblar las rodillas, levantar sus manos, entregar de corazón, derramar sus lágrimas delante de Dios, por si Él tuviera misericordia del malo y le perdonara. Te invito para que oremos ahora, pidiendo al Señor que nos dé esas 4 características de la oración que transforma. Esas 4 nos ayudarán a no guardar silencio. Nos ayudarán a que nuestra voz sea oída por todos. Nos ayudarán a que la gente entienda y puedan comprender que el sonido de trompeta es para todas las personas, pero lo mejor que cuando alguien toca la conducta es porque se espera un milagro de ellas. Padre, ruego en esta hora tu misericordia para que como cristianos aprendamos a orar con oraciones que transformen en el día de hoy. Retira de nosotros la indiferencia, retira de nosotros la acomodación, retira de nosotros la falta de pasión, de entrega, Señor, por la oración. Retira de nuestra vida el dedo acusador, el dedo que maltrata cuando vamos a hablar del pecador. Retira, Señor, esto y llena nuestro corazón de autoridad, pero de amor en la oración intercesora. Para que el malo, para que el hombre injusto, para que el pecador, el indiferente, encuentren en nosotros una persona que les ayudará a salir de todos esos estados emocionales, espirituales, morales que pueden estar viviendo sus vidas. Señor, te doy gracias en esta hora y ruego que a través de esta palabra haya arrepentimiento en mis oyentes. Haya quien entregue su vida a Cristo y se dé cuenta que alguien está orando por él para cambiar su conducta y llevarle a una nueva vida. Señor, borra los pecados en esta hora de aquel que se arrepiente. Dios mío, transforma su vida, su conducta, su carácter y ayúdale a ser una persona nueva y diferente. Porque el amor tuyo llevaste a Jesús de Nazaret a morir en la cruz del Calvario. Saca tu iglesia de la indiferencia y del acomodamiento para llevarla al altar de la oración y postrarse ante las promesas. Bendigo a mis amados, a mis oyentes, a quienes nos ven igualmente, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mi amigo, el interés nuestro es que tú entres a la casa del Padre, que es el reino de los cielos, y lo puedes hacer con la oración. Oramos por ti y te bendecimos. En nuestro programa sale siempre el link donde aparecen nuestros datos y tú puedes conectarte con nosotros para ayudarte con mucho gusto. Soy el pastor Eduardo Sánchez desde la Comunidad Osana con una palabra de bendición para ti y para tu familia. Muchas gracias por sus aportes para sostener este ministerio, ya sea a través de Bancolombia, el Banco Occidente, Efecti o Nequi. Cada una de estas maneras las hemos abierto para ayudar y sostener la obra misionera, los necesitados y el ministerio de la comunidad Osana. Igualmente, gracias por estar con nosotros en cada actividad y cada domingo recibiendo esta palabra. En nuestra caja de descripciones aparecen todos los enlaces. Te invitamos a dar like, te invitamos a escribir comentarios acerca de esta palabra y también a suscribirte y a compartir con otros cómo te ha parecido. Si ha sido de bendición, compártela con otros. Dios te bendiga en gran manera.
eterno.